Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes una pieza que he arreglado para guitarra, una de las danzas de la suite número 1 para cello de Bach. Esta vez son los 2 minuetos de la suite. Chicos, he hecho todo el vídeo poniendo en este cartelito sarabanda en vez de minuets. Soy un desastre, que se me olvidó cambiarlo, pero bueno, ustedes me perdonan. Jean-Baptiste Lully, un gran compositor de la época, fue el que puso de moda el minueto desde que lo incluyó en una de sus óperas. A partir de ahí, todos los compositores querían incluirlo en sus óperas y ballets, y fue él también quien le puso el nombre de minuet, con influencia del italiano minuetto y del francés menuet, que es el diminutivo de menú, palabra que proviene del latín y significa diminuto, porque era una danza que solía ser corta y también porque la danza daba pasos muy pequeños, cortitos, diminutos en su baile. Pero como ocurre con el resto de danzas, cuando pasa el tiempo se va volviendo cada vez más lento, más ceremonioso y más solemne. Dicen que esta danza proviene del branle, otra danza francesa, de Poitou, que era una región de Francia. Luis XIV amaba esta danza y la ponía como obligatoria en sus bailes en la corte. Los pasos de este baile hemos podido verlos en muchas películas de época en las que bailan en la corte. Podéis encontrar en mi canal el Minueto en Sol, uno de los más famosos de la historia, ya que fue politono de nuestros primeros teléfonos móviles, y este en concreto hace una fórmula que en la época estaba de moda, que era tocar 2 minuetos juntos. El primero está en modo mayor y el segundo está en modo menor, lo que hace un contraste de emociones. Como podéis ver, el primero es más alegre, el segundo es más solemne, más melancólico, y ese contraste es precioso cuando acaba y vuelve a repetir el primer minueto. Más saltarín, más bailarín y juguetón, creando una forma ternaria que repone el primer minueto, y así la cierra de una forma bastante conclusiva. Posteriormente también añadieron lo que se conoce como trío a esta estructura, otra sección nueva que está entre los 2 minuetos y hace como de puente. Lo podéis encontrar en piezas como el Gran Vals de Tárrega, por ejemplo. Luego esta fórmula evolucionó en la sonata y más adelante Beethoven lo evoluciona al scherzo, dándole más vitalidad. Espero que te guste mi arreglo para guitarra. Si quieres aprender a tocarlo con partituras y tablaturas, puedes encontrarlo con mis digitaciones en mi página web paolahermosin.com. Espero que te guste mucho este vídeo. Si es así, puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo.